Hasta ahora, en nuestro programa Diálogo y Actualidad, vamos precisamente a dialogar, a conversar un poquito con don Tarciso Antesana, un vecino aquí ya de la comuna de Quinchao, eh, por periodos acá, bueno, buscando la comodidad por supuesto, pero siempre muy atento a lo que está pasando en Chiloé. Don Tarciso, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Estoy bastante bien, contento de nuevo estar acá en Chiloé por toda la temporada larga. Bueno, usted es el presidente de ADAC. Soy el presidente de la Asociación para la Defensa del Ambiente y la Cultura, que se ha formado hace ya varios años e integra fundamentalmente vecinos profesionales de la comuna, en realidad, de Quinchao. Bueno, como usted dice, es defensor y sobre todo de la naturaleza, el medio ambiente, que es esencial en nuestro mundo hoy día, que cada vez lo estamos, globalmente lo estamos presionando, aprisionando, no sé cómo sería lo más correcto. Pero ayer, anteayer, usted se hizo público un artículo que usted dio a conocer de alguna manera en torno a lo que está sucediendo a la isla de la Devoción, cerquita de Caguasi, en estas grandes empresas salmoneras, grandes, Sí. no sé cómo llamarle. Sí. Bueno, ayer me informaron más formalmente y me pidieron que escribiera algo y escribí un par de páginas que entiendo que está circulando ya en las redes. Y fundamentalmente se trata de la autorización de una concesión de 20 hectáreas para la empresa salmonera Truzal para realizar cultivos industriales de chorito, lo que no sería diferente a muchas otras que están en Chiloé, que rebalsan de las aguas de Chiloé. Pero lo que ocurre es que están autorizadas justamente frente al santuario de Caguasi, a la entrada por el mar del santuario de Caguasi. Y esto en realidad no es tan solo la gota que rebalsa el vaso, sino que es un chorro de ignominia sobre la cultura chilota y especialmente sobre la cultura religiosa de Chiloé. No sé si me puedo explayar un poco sobre esto, pero en realidad no sé qué está en las personas que autorizan esto. En el año 2015, en el gobierno de la presidenta Bachelet, se autorizó esta concesión y ahora se pretende en este gobierno iniciar los cultivos de chorito. No sé qué está en las instituciones, las personas que autorizan esto, cuando ignoran que se trata de un evento que ocurre 2 veces en el año, pero que representa una devoción ancestral. Dirán, pero si son 2 veces al año. Sí, también el 21 de mayo, el 18 de septiembre. La Navidad ocurre un día en el año, pero la gente se prepara por todos los meses. En este caso, son generaciones que se preparan para la regata. Los padres enseñan a sus hijos, preparan sus embarcaciones, las llenan de flores, migran hasta Caguasi de islas muy distantes y es una fiesta de toda la comunidad. Estas son las fiestas comunitarias que iluminan la sociedad, es más que el almuerzo del día domingo que usted lo hace en familia. Esto es la comunidad que celebra el Día del Mar el 21 de mayo, que celebra el 18 de septiembre o que celebra cualquier otro tipo de festividades. Son eventos, pero muy, muy significativos para esa comunidad. Y en este caso, en cierta forma, se arrasa con una cultura, con una etnia. Los huilliches participaron en esto incluso antes de la independencia de Chile. Ya esto era una devoción, entiendo yo, del nazareno de Caguasi. Por eso
encuentro que es ya un chorro que rebalsa este vaso. Esto va a generar un impacto también, independientemente de todas las cosas que conocemos, ¿no es cierto? Claro. Pero culturalmente, religiosamente, es lo que Ahora, quizás apueste. claro, porque no tan solo se ocupan 20 hectáreas frente a la entrada de esto, eso significa que no va a poder hacerse las regatas, que las embarcaciones no van a poder acercarse con facilidad o con libertad, pero implica que tener frente a este lugar sagrado para la cultura y la religión católica, boyas, a tener ruidos de los motores grupos electrógenos, motores de lancha, embarcaciones, con pitos, bocinos. Seguramente la gente va a tener que acceder al muelle, circular por la playa, y toda una cultura y una actividad que no tiene nada que ver con la religiosidad de ese espacio y esa tentatoria contra ese lugar que es sagrado y contra la actividad. De tal manera que hay una destrucción del paisaje, como ha ocurrido en el resto de Chiloé, y esto ha sido inconsulto. Las comunidades recién ahora que empiezan a instalar algunos boyas o estructuras flotantes, pueden reaccionar porque supieron a través, entiendo, del internet que se había autorizado esto. Es decir, es inconsulto como el resto de la acuicultura ha sido en todo Chiloé. Es decir, Chiloé, que tiene un patrimonio en el paisaje que es atractivo para el mundo entero, ha sido destruido, ha sido afectado significativamente porque ya los terrenos han perdido valor, ya el turista no quiere venir a contemplar boyas, ni escuchar, ni saber de toda la actividad industrial, porque se trata de monocultivo. Bueno, esta es una parte que en realidad no es la parte sobre la cual, por la experiencia académica profesional que he tenido, puedo opinar con más libertad, sino esta es la opinión de un ciudadano común y corriente que tiene alguna cultura local y también religiosa. Me quería referir más bien a los aspectos ambientales, de conservación ambiental, que implica esta actividad proyectada. El diálogo y actualidad en Chiloé Radio TV 25 junto a don Tarcisio Antesana, presidente de ADAC. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Con diálogo y actualidad junto a don Tarcisio Antesana. Bueno, antes de ir a un artículo de don Tarcisio que usted, que ya está circulando, como decía, en las redes sociales, ¿cómo se ve Chiloé desde allá? ¿Qué se sabe de Chiloé? Bueno, la verdad es que vivo, porque mi esposa es norteamericana y yo me eduqué también en California. Vivo en Estados Unidos una parte del año, más que en Europa. Sin embargo, recién vengo llegando de una visita también
de orden personal de Europa. Y realmente Chiloé aparece como un lugar destacado, no tan solo en Chile, sino en Sudamérica, porque existe una cultura muy especial, propia de una isla, pero de una mezcla étnica muy interesante. La cultura huilliche con la cultura española y con toda la inmigración europea acá en esta isla, donde se han desarrollado una serie de tradiciones que son propias de la cultura bordemar y de la agricultura. Aparece como muy interesante que las familias puedan ser autosuficientes y sean capaces de mantener esta autosuficiencia en perfecta armonía con la naturaleza. Saben cultivar la tierra, conocen de ganadería, son pescadores, manejan el bosque y cada familia entonces vive en una gran armonía y han desarrollado una música especial, una cultura culinaria muy especial, de tal manera que Chiloé se ve como espectacular para un turista del mejor nivel. Y por eso que nos tenemos que preocupar que este patrimonio paisajístico, cultural, esté siendo afectado, yo diría, destruido por esta industria de cultivos de salmones y de choritos. Pero esto es un tema muy largo y quizás nos distraeríamos pero yo podría decir que esta industria son los portadores de la destrucción y la muerte. Destrucción del paisaje, de la cultura, la muerte del ambiente marino. El borde costero contaminado, los fondos del mar destruidos, incluso la composición del agua ha sido cambiada a tal nivel que ya no existe oxígeno. Sin oxígeno los organismos mueren. A tal punto que las empresas tienen que inyectar oxígeno desde bombas exteriores para poder tener un ambiente que les permita a los mismos salmones sobrevivir. De tal manera que esto es muy preocupante y lo hemos destacado, y hay muchas otras organizaciones, además de ADAC, la Asociación para la Defensa del Ambiente y la Cultura de Chiloé, que lo han destacado, pero sufrimos por una legislación ambigua en el mejor de los casos o muy blanda en relación al control y el cumplimiento de la misma ley, y que en gran parte ha significado el desmedro del medio ambiente marino y de la cultura. Y estos tienen muy poca protección bajo la ley. Vamos al interior de la iglesia Santa María de Loreto de Achao, patrimonio de la humanidad, una de las más antiguas de Chile en la construcción de madera, es lo que tenemos entendido. A propósito de esto, yo no sé si usted supo que no hace mucho tiempo atrás se escaparon desde las jaulas del Marine y Harvey, para ser bien exacto, una cantidad inmensa de salmones. ¿Cómo afecta al medio ambiente? Porque tengo entendido que estos salmones son como depredadores. ¿Qué es lo que pasa con eso ahí? Para conocer un poquito. Claro, entiendo que hace algunos meses se escaparon 900.000 salmones de una estación de cultivo de Marine Harvest, y que no es la primera vez que ocurre. Marine Harvest reconoce que ha habido en sus instalaciones mucho escape. Ahora, la primera cosa es que la ley establece que como son salmones que fueron importados por la empresa privada, aún les pertenece, por lo tanto que no puede haber una pesquería abierta de salmones para los pescadores artesanales. Eso
es muy raro. Es decir, que un pescador no puede pescar un pescado que nada libremente, y que desde ese punto de vista la empresa privada no tan solo es dueño de las concesiones, sino que de estos salmones que viven en ambientes que no han sido, claro, que no son parte de las concesiones. Pero obviamente el problema principal que usted trae a colación es que se trata de una especie que es extraña a este ambiente, y que muchas especies que son introducidas a ambientes prístinos o diferentes crecen en forma desmesurada, logística, o crecen en proporciones. ¿Por qué? Porque encuentran presas y encuentran condiciones que son favorables. Y en este caso se sabe que el salmón es un depredador de amplio espectro que es capaz de alimentarse de pequeños organismos planctónicos y hasta llegar a peces. De tal manera que lo que preocupa, en primer lugar, es que no se sabe de qué se está alimentando, no se sabe cuál es la orientación de estos salmones, no se sabe si se van a silvestrar, si van a llegar a algunos ríos y van a establecer poblaciones, y no se sabe cuál es el impacto concreto en la comunidad planctónica. Esta comunidad planctónica corresponde a los organismos muy pequeños que flotan en el mar y son llevados por las corrientes, ese mundo misterioso del mar, el mundo submarino, de miles de organismos de diferentes formas, diferentes costumbres, hábitos, colores, comportamientos, que viven en armonía unos a otros. Se alimentan unos de otros, pero viven y han evolucionado por millones y millones de años, y que son la base de toda la trama trófica. Bueno, estos organismos van a ser depredados, y quizás, particularmente, quizás las larvas de los cangrejos, las larvas de peces, o lo que haya en forma más abundante. De tal manera que, en primer lugar, conocemos muy poco del plancton, no conocemos cuál es el impacto específico de estos salmones, y no hay investigaciones significativas como para poder evaluar este impacto. De tal manera que, desde el punto de vista ambiental, es una gran incógnita, pero por tratarse de un pez depredador y en tales cantidades, los escapes pudiera ser, al menos localmente, muy significativos sobre el equilibrio en el ecosistema marino. Por ahí, redondeando la idea, finalizando, don Tarcisio, bueno, hay un artículo que usted, ya lo mencionábamos, está circulando en las redes sociales. Yo no sé hasta qué punto hoy día las autoridades están imbuidas en este tema, si está comenzando, tanto las autoridades locales como provinciales, regionales, nacionales. Pero el artículo que usted en cierta medida dio a conocer, acérrimo oponente a lo que está sucediendo y con la experiencia que usted tiene en esto. Ahora, en realidad me referí en algún otro momento al impacto que tiene en la cultura religiosa, por tratarse de un lugar de devoción ancestral, diríamos. Pero más bien refiriéndome a lo que conozco más, que es la oceanografía, la ecología del mar. Quisiera destacar que
mitilicultura no es inocua. Se dice que el cultivo de mitilios, de choros y de otros bivalvos es muy buena y no tiene nada que ver con la salmonicultura. Indudablemente que la salmonicultura implica la importación de especies que no son locales y que pueden causar muchos problemas ambientales cuando se escapan, que la acuicultura de salmón ha traído enfermedades, innumerables enfermedades, que implica el vertimiento de cantidades enormes de antibióticos, de pesticidas, y que ha contaminado los fondos, el agua, y pudiera incluso en algunos casos relacionarse con la formación de mareas rojas. Indudablemente que la salmonicultura ha sido diagnosticada por su tremendo impacto en el ambiente y en la cultura. Sin embargo, el cultivo de choritos no me parece inocuo. En primer lugar, se trata de monocultivos industriales, es decir, no existe una sola capa de choritos que está en el fondo como en condiciones naturales, ¿no es cierto? Los choritos viven en las paredes y en el fondo del mar, están adheridos y captan todo el plancton, el fitoplancton que está cayendo al fondo, y de eso se alimenta. Obviamente producen feces, pero estas fecas y todo el sistema y todo lo que pueden producir va a ser degradado o asimilado por las bacterias y es parte de toda la trama trófica. Lo que ocurre, en cambio, no es una capa de choritos, sino tenemos como un edificio de departamentos, ¿no es cierto? Por lo tanto, el alcantarillado correspondiente a eso sobrepasa lo que sería una sola capa de choritos en el fondo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una producción de fecas que alcanzaría quizás a toneladas, que no alcanzan a ser degradadas por las comunidades de bacterias que existen en el fondo del mar. Es decir, deberían estarse acumulando tal como las fecas de los salmones se acumulan debajo de las estaciones, de las concesiones de salmón. En primer lugar, entonces, hay una producción de fecas que no se ha estimado y que debería determinar la capacidad de carga, es decir, la cantidad de estaciones de cultivo de chorito en un cierto lugar. Se ha dicho que es muy difícil estimarla y que no se puede implementar como la estimación de la capacidad de carga para regular la acuicultura. En realidad hay que hacer investigaciones. Esa capacidad de carga va a depender de la cantidad de fitoplancton o de la producción primaria de la capa superficial, el alimento de los choritos, de la cantidad de fecas que se producen, y eso va a depender del número de concesiones, del número de líneas y de la densidad de los choritos y la distribución de la distribución en la profundidad, de tal manera que es posible estimarla. Sin embargo, las empresas y el Estado renuncian a hacer estas investigaciones, ¿no es cierto?, para estimarla. Entonces ahí hay algo que nos parece grave, que se sigan haciendo estas operaciones sin saber cuánto se puede mantener sin desestabilizar el ambiente. En este caso, la producción de fecas implicaría la formación de fondos anóxicos, los cambios en la comunidad del fondo marino y cambio en la composición del agua orientada hacia la hipoxia, es decir, hacia la falta de oxígeno para otros organismos. Otro elemento que también sugiere que estos monocultivos de choritos no son inocuos es que estos organismos son herbívoros, es decir, se alimentan de vegetales y los vegetales del mar constituyen lo que se llama el fitoplancton, es decir, son células que también hacen fotosíntesis, pero que son microscópicas. Los choritos tienen una gran capacidad de filtración y captan toda esta comunidad, todo este alimento, dejando, o por lo menos afectando, y no sabemos cuánto,
las poblaciones naturales del zooplancton. Es decir, este fitoplancton que es absorbido por los choritos debiera ser o es el alimento de toda esta comunidad que nosotros conocemos tan poco, que es el zooplancton. Y aquí están las larvas de peces, las larvas de cangrejo, larvas de erizo y muchos otros organismos como el krill, etcétera, que constituyen la base de toda la trama trófica. Es decir, las poblaciones de peces, de aves, de mamíferos incluso se fundan, se basan en este alimento que es el fitoplancton finalmente, que va siendo absorbido por los choritos que están en cultivo. Ahora, si esto se hiciera en forma un poco más razonable, este efecto podría disminuirse por el flujo de las aguas, etc. Pero la concentración de concesiones que vemos en algunos lugares, sin lugar a dudas, implican un impacto significativo a las comunidades pelágicas que, como digo, constituyen. Mientras tanto puedo pensar, es que estos organismos, los choritos, y en esas concentraciones son capaces de captar las especies que constituyen la marea roja. Y por eso que cuando uno se alimenta de choritos con marea roja, puede morirse porque hay unas neurotoxinas que se concentran, que son las que producen estos organismos que constituyen la marea roja. Ahora, en el tracto digestivo, estos organismos del fitoplancton pudieran formar quistes. En otras condiciones forman quistes. Cuando las condiciones no son adecuadas para la vida de estos organismos en el plancton, estos forman quistes, que son como semillas o son un cuesco, dijéramos. Las plantas producen un cuesco como para poder en condiciones favorables brotar, y así se multiplican muchos vegetales. Aquí también se producen estos cuescos o quistes o cistos en condiciones que no son favorables. Es probable que los choritos que filtran esto y concentran la neurotoxina, también se formen en el tracto digestivo estos quistes que serían evacuados junto con las pseudofecas y que caen al mar. Y son, porque estos cultivos son tan grandes, dijéramos, se concentrarían en grandes cantidades en el fondo del mar. En condiciones favorables, dijéramos, estos cistos pueden ser resuspendidos. Esto ha sido demostrado en muchas otras circunstancias, que estos cistos pueden ser los gatillantes de la marea roja, porque, como digo, son transportados por corrientes verticales hasta la superficie, absorben la luz, hay nutrientes y forman rápidamente o mareas rojas muy intensas. No está explorado, entiendo, científicamente, ni menos en Chile, pero esto pudiera también esperarse por las razones que digo, y eso indicaría un tercer elemento que nos dice que los cultivos de choritos no son inocuos para el ambiente, fuera de todos los impactos de contaminación en el borde costero, de ruidos, de paisaje que ya hemos indicado. Ahora, yo escuchaba con atención, me decía, bueno, esto
Aquí estas concesiones están muy cerca de las islas, la corriente submarina, ahí, ¿cómo funciona o no funciona bien en estos sectores? Porque ahora, si bien existe una descripción muy somera de las masas de agua que existen en el mar interior, hay que reconocer que el mar interior es una unidad por sí sola, que el flujo de corriente es mucho más restringido justamente porque el mar interior está limitado por algunos estrechos, claro, que no tan solo son angostos desde la superficie, sino que son también someros, es decir, que las aguas profundas o la circulación profunda y también la circulación superficial se ve restringida. Es decir, no son aguas abiertas como en el resto de la costa de Chile. Entonces hay que pensar que esto es como una gran laguna o un gran lago, de tal manera que yo puedo identificar en un cierto lugar que no persiste la contaminación que yo estoy virtiendo en ese lugar, pero hay que entender que se va a otro lugar cercano. Y esta integración de la información oceanográfica aún no se hace. Aún, de tal manera que podría haber en el periodo de décadas de la salmonicultura una acumulación de contaminación, y de hecho se ha visto que hay una disminución del oxígeno. Pero simplemente no hay investigaciones robustas y parecería como que intencionalmente estas investigaciones se evitan, o bien que la capacidad institucional del Ministerio del Medio Ambiente o de la Subsecretaría de Pesca o incluso de la academia es insuficiente como para abordar problemas de oceanografía y de ecología en todo el mar interior de Chiloé. Es decir, seguimos viviendo en la penumbra, en la ignorancia que es inadmisible para una industria de tal envergadura que produce la acuicultura, es la segunda industria en Chile después del cobre. deficiencias vienen de muchos años. Bueno, seguramente dentro de los próximos días ya va a ir tomando, entre comillas, más revuelo esto, pues, también con el artículo que usted publicó, y tengo entendido que hay autoridades que están ya tomando carta en el asunto, más no lo sé efectivamente, pero bueno, unos par de días más vamos a dialogar, don Tarciso, en torno a esto, para ver, vamos a esperar qué va pasando con esto. Es importante lo que usted ha publicado, y siempre sabemos que ha sido un defensor, sobre todo de nuestro querido Chiloé. Claro, la verdad es que yo quiero mencionar que mi contribución es muy modesta y es parcial, que existe una serie de organizaciones que están clamando por un mayor respeto a la naturaleza y la cultura. No necesito dar nombres porque son conocidas y es un gran número de organizaciones. Pero yo creo que también cada una de las personas siente que han invadido un territorio, que no han sido consultados, que arrasan como colonos o como corsarios un ambiente que utilizan, y que el producto no queda acá, sino en gran parte va a alimentar paladares finos y a bancos de fuera de Chiloé. Y de tal manera que esto, si usted me agradece, yo creo que hay que mencionar cada una de estas organizaciones y felicitar a todas las personas que tengan alguna percepción y reaccionan en torno a esto, que ha sido una invasión de una industria que no tiene nada que ver con la cultura y que es peligrosa para el ambiente de Chiloé. Muchas gracias, don Tarciso. Ya, disculpe la extensión, muchas pero en gracias fin.